Contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 17 de julio. Usted nos ve por Next. Canal 21 nos escucha por KW Continente. Una semana intensa. Intensa en todo el sentido de la palabra. Una semana donde, pues, ese contrato social entre sociedad y gobierno, pues, voló por los aires. Y ahora, pues, está tratando de apagar un fuego que no tiene agarradero. Porque pareciera un diálogo de sordos entre gente que pide mucho y un gobierno que ya no tiene que dar. Un momento en el que empresarios muestran su preocupación porque llevan más de una semana de estos cierres, de estos paros y sobre todo que no sabemos cuánto tiempo más aguantaremos en esta situación. En un momento en el cual la situación internacional también tensa. Esa visita de Joe Biden a Israel y a Arabia Saudita en el momento en que pues, el presidente de Rusia se encuentra en Irán. Así que, pues, un momento en el cual pues, hay hay inflación creciente, está este precio del petróleo, de la gasolina, más que del petróleo, que parece no dar tregua, y las sombras de una recesión mundial en ciernes. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Una semana más de clases que también pierden los estudiantes en el país a causa de estas protestas, alimentos que no llegan a tiempo a los supermercados. Hay mucha situación tensa por lo ocurrido durante estos días por los cierres de calle. Bien lo mencionaba Fernando, con una respuesta del gobierno que no satisface, al parecer, las necesidades que están solicitando el pueblo, y también esas medidas de austeridad que no solo toma el Ejecutivo, sino que también se une la Asamblea Nacional de Diputados, pero con algo de incertidumbre con poco conocimiento, porque no se sabe de qué manera se va a ejecutar. Están tomando decisiones a la ligera y esto no debe ser así, debe ser cónsono para lograr esa paz social que tanto se necesita en el país en estos momentos. Así es. Y como habíamos dicho, pues, ¿cuál es la posición de la empresa privada en conjunto? Que ha sido, pues, tal vez el gran convidado de piedra, sobre todo en esa discusión que se está llevando a cabo en Santiago de Veraguas. Nuestro primer invitado de la mañana es Rubén Castillo Gil, el expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Rubén, como siempre, un placer recibirte. Buenos días a ti. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, yo empezaba diciendo que pareciera que el contrato social de los panameños voló por los aires. Esos 30 años de crecimiento continuo desde la reversión, desde la invasión, esa puesta en marcha por parte del país, de su ampliación del canal, de la creación casi de la nada de este centro logístico, pues todas esas décadas de crecimiento, de desarrollo, pues no fueron suficientes. Tú eres experto en derecho laboral y parece que la soga reventó por ahí, por lo más delgado de la situación. En el país que se ufanaba de tener el salario mínimo más alto, los profesores mejor pagados, y pues no fue suficiente. No, bueno, definitivamente que vivimos un momento complejo. Hay una cantidad de situaciones externas que han complicado el panorama económico y social del país, pasando por la pandemia, la guerra, la crisis de los fletes, etcétera, etcétera. Es decir, una especie de tormenta perfecta que
al final golpea severamente la economía de los ciudadanos. Es un problema global. Ciertamente hay un tema también de gobernanza. Nosotros hemos dicho con claridad que hay que cambiar el modelo de gobernanza para evitar que los problemas se desborden. Recuerdo hoy una frase del expresidente de gobierno español Felipe González, que decía que los campesinos españoles, hablando con los bomberos, les manifestaban que el fuego hay que atenderlo en los primeros 30 minutos, que después ya el fuego es incontrolable. Entonces esa es una metáfora muy clara sobre el tema del arte de gobernar. Hay que ser directo, hay que ser transparente, hay que establecer vasos comunicantes ciertos con la sociedad y las medidas que se tomen deben ser auditables. No pueden ser consignas o fórmulas carentes de contenido. Creo que es una situación preocupante porque no hemos logrado generar un espacio que permita analizar los problemas nacionales. Nosotros llamamos a un diálogo nacional, sí. Es decir, el diálogo toma en cuenta aquellos temas que no son comunes: educación, salud, infraestructuras, desarrollo humano, etcétera, etcétera. Queremos que el país avance, que se recupere y que al final salgamos fortalecidos con instituciones mucho más vigorosas, con una democracia mucho más fuerte. Ese es el criterio general de la empresa privada. Porque lo raro de todo esto es que si había habido un partido que había enfrentado pues problemas sociales fuertes, ese era el PRD. Le tocó a finales de los 80, pues le tocó todo el cambio de paradigma económico con Pérez Valladares, le tocó la reforma a la Caja del Seguro Social y la reforma fiscal en los años de Martín Torrijos, y pareciera que involucionó en su forma de tratar de entenderse con el pueblo, perdió ese contacto popular que tenía, y es una crisis que pareciera haber superado al gobierno. Bueno, el tema fundamental, nuevamente insisto, es en el método de gobernanza. La pandemia generó muchos cambios en la mentalidad de la gente, cambio en nuestra conducta de interacción, el futuro vino más rápido. Sí. Todas esas situaciones no fueron evaluadas adecuadamente, no solo por el gobierno, sino por toda la sociedad. Nosotros tenemos que hacer un acto de contrición colectivo. O sea, todos tenemos un poco de responsabilidad. Obviamente quien dirige el Estado debe estar mucho más atento de todos estos cambios del ecosistema societario con el objetivo de tratar de adaptar el país lo más rápido posible a los mismos. Al final, creo que hay un tema de comunicación, hay un tema de administración y también hay un tema de déficit de ciudadanía. Hoy vemos un movimiento que surgió como consecuencia de algo real, el coste de la vida, el aumento del precio del combustible que tiene un impacto en la economía de cada persona. Pero nosotros veíamos cómo ocurría una serie de acontecimientos y casi podíamos decir que no había reacción de parte de la ciudadanía. Nosotros necesitamos una ciudadanía activa, una ciudadanía que a través de los gremios, sindicatos, organizaciones, incluyendo los partidos políticos, que son parte importante de la democracia, tengan una participación mucho más directa. Pero nosotros hemos dicho también, Fernando, que no aceptamos ni creemos que los actos de violencia, actos de cierre de calle, coadyuvan al objetivo de mejorar el país. Creo que es fundamental, por ejemplo, que no haya huelgas en educación, porque a mediano y largo plazo vamos a seguir pagando la factura de una educación deficiente. Pero hay algo que tal vez pues, demuestre ese diálogo de sordos que estamos hablando. Y yo creo que, hablando metafóricamente también, este es un país que pareciera un archipiélago, donde cada quien tiene una isla que trata de defender y que nadie me la toque. Es decir, yo voy a tratar de ver cómo meto mi mano
dentro de la isla del otro, pero no en la mía. Y todo esto vuela por los aires, pues por eso, la bola de nieve empieza a rodar cuando dicen, bueno, es que le dieron 2.000 millones de dólares a los bancos, es que le dieron 1.500 millones de dólares a las empresas estas de promotoras de turismo. Es que el oligopolio de las medicinas no deja que se mueva un centavo ni se mueva un dedo dentro de eso. Es decir, que también hay culpa, y por falta de comunicación de la empresa, del empresariado privado, de tener que explicar, bueno, esto lo estamos haciendo por esto se hizo por tal cosa, esto tal vez se hizo por lo otro, esta es la forma como se maneja tal cosa, pero también el archipiélago ese no se toque mis islas, no se toque pues las prebendas que hay con la aerolínea, que no se toque las prebendas que hay con ciertas empresas. Y es que hay culpa de lado y lado. Y el problema es que quién pues se sienta y dónde se pueden sentar para que sea algo idóneo, para que para que todo el mundo expurgue algo de la culpa que tienen en esta bomba que estamos, en la bomba de relojería en la que estamos sentados. Bueno, definitivamente, o sea, si estamos llamando a un diálogo nacional con los temas relevantes, temas de Estado, entonces nosotros tenemos que plantear las cosas sin ningún tipo de filtro, tratar de llegar a acuerdos que sean conducentes a reconstruir o a regenerar las instituciones de la democracia, el Estado de Derecho, reconducir el país. Obviamente hemos dicho, que duda cabe, que la empresa privada no puede avanzar la sociedad. La empresa privada es la que genera esa estructura que permite crear, innovar, desarrollarse, y con el espíritu de libre empresa la gente puede establecer un modo de vida, puede desarrollar un modelo de negocio que le permite crecer y desarrollarse desde el punto de vista social. Nosotros creemos que en ese debate la empresa privada tiene mucho que decir. Obviamente tenemos que actuar también con espíritu autocrítico. Sí. En los foros de la empresa privada siempre hemos estado debatiendo eso. Todo el que vaya a ese diálogo nacional tiene que ir con espíritu autocrítico, tiene que ir con la intención de escuchar y con la intención de hacer planteamientos racionales en aras de sacar el país adelante. Es lo que estamos tratando de hacer. Ayer fuimos a la asamblea, hemos pedido cita con el presidente, vamos a hacer lo mismo con el órgano judicial, tratando de aportar nuestras ideas, que es el objetivo lógico de los gremios que actuamos en la vida en sociedad con la intención de mejorar el país. Hay una onda expansiva, una especie de mantra, ¿no?, contra la empresa privada, y eso es inaceptable, porque al final todos aquellos que tienen una agenda ideológica radical, lo que quieren imponer son modelos regresivos que han fallado cada vez que se tratan de aplicar. Entonces es un momento de hacer la pausa, es un momento de solicitarle al gobierno que haga un análisis del método de gobernanza. El tema político, nosotros no estamos en esa línea, porque somos un gremio que no participa en la actividad política partidista, que es importante, pero ese tema lo debemos resolver los panameños desde el punto de vista ciudadano en el año 2024. Ahora debemos tratar de reconducir el país por la senda del desarrollo de la actividad que permita generar empleo. Tenemos una gran crisis en ese sentido, aumento de la informalidad, y tenemos que atacar ese problema con decisión. Bueno, otra de las... José Luis Ríos está con nosotros, Rubén. Señor Rubén, esto puede ser también la acumulación de tantos problemas y de tantas cosas que se vivieron en 2 años prácticamente de estar en encierro las personas por la pandemia. Y lo que muchos consideran es la burla de muchos de los funcionarios en cuanto a cuando muchos estaban encerrados. Por ejemplo, ahora el gobierno toma esa medida de austeridad y da 10 puntos. Sin embargo, nadie le cree que eso se vaya a cumplir, porque no lo cumplieron cuando estábamos en pandemia. Vimos fiestas en pandemia que realizaban altos funcionarios de este gobierno cuando todos estaban viendo qué ponían en la mesa a causa de este encierro, o que habían perdido
sus empleos. ¿Cómo puede hacer el Ejecutivo para recuperar esa confianza? Porque se estaba pidiendo austeridad del gobierno y le dan austeridad, pero no hay esa confianza y no creen que se vaya a cumplir nada de lo que ahí está señalando, más que los 10 productos que se congeló recientemente. Bueno, lo que dices inicialmente es cierto. El encierro fue excesivo a nuestro juicio. Sí. Hay ejemplos importantes en Latinoamérica, como el ejemplo de Uruguay, que tomaron medidas focalizadas, que tuvieron otras fórmulas para enfrentar la pandemia. Nosotros lo advertimos en su momento, pero al final ya lo más oscuro de la pandemia lo pasamos. Tenemos que hacer la crítica de esa situación, pero mirar hacia adelante. El tema de la credibilidad no se construye con un decreto. La credibilidad es el resultado de un proceso de sedimentación de conductas concretas. Nosotros hemos dicho que es un avance que se hayan tomado medidas en ese sentido. Verdaderamente es un avance, y sin embargo también hemos mencionado que esas medidas deben ser auditables. En la medida en que haya un audito cierto de las medidas y que podamos desplegar una serie de criterios sobre el alcance de las medidas, va a haber mayor posibilidad de comunicarse de mejor manera con la sociedad. Por ejemplo, cuando hablamos del subsidio al combustible, bueno, ¿cuál es el monto de la deuda que vamos a contraer para el subsidio? Porque no hay otra manera de financiarlo. ¿Por qué tiempo se va a dar ese subsidio? Cuando hablamos de la llamada regulación de precios de una serie de artículos, también nosotros creemos que los precios tienen que bajar en la medida en que le rompamos la columna vertebral a los monopolios, que haya libre competencia real y efectiva. Son temas que también forman parte del debate. Cuando hablamos de reducción de la planilla estatal, entonces tenemos que ver cuál es la eficacia de la actividad institucional, gubernamental. Estamos hablando de los contratos por servicios profesionales, estamos hablando de funcionarios que están propiamente en la planilla estatal. Toda esa información debe brindarla el Estado, porque en este periodo, y creo que debe formar parte a partir de este momento de la institucionalidad panameña, debe existir hipertransparencia. Eso es fundamental para regenerar las instituciones. Siento que en el futuro ese es el camino. O sea, nosotros no estamos con la fórmula de dinamitar las instituciones, sino de regenerarlas, que las instituciones le sirvan al ciudadano, porque el ciudadano debe estar en el centro de todas las cosas. Bueno, la pregunta, Rubén, también es, pues, esto es un momento donde pareciera que, pues, los panameños olvidamos lo que nos amalgamaba. Nos amalgamó la lucha por la recuperación del canal, nos amalgamó la vuelta a la democracia, pero entramos en este siglo sin nada que nos una. Es más, creo que tenemos más cosas que nos separan de las que nos unen. ¿Quién puede ser quien convoque esto y que todas las partes se entiendan, y que todas las partes vayan a esa convocatoria? Sí, es difícil, tienes toda la razón, Fernando. Nosotros perdimos el objetivo nacional una vez recuperamos el Canal de Panamá y sus áreas adyacentes. Ahí perdimos el foco, porque requerimos en ese momento debimos haber establecido otras metas nacionales, que eran el fundamento que nos unía como nación. Ahora hemos estado dando bandazos y al final hemos perdido en alguna medida el sendero. Tú preguntas, ¿quién puede generar esta oportunidad de diálogo? ¿Quién puede establecer la conexión? Es muy difícil en este momento, es muy difícil por efecto de que los ánimos están muy caldeados, están muy crispados, pero creo que desde la perspectiva de los distintos sectores, en la medida en que haya ese llamado al diálogo, encontraremos el camino de la gente sensata. Habrá gente irracional que quiere mantener el país en estado de zozobra permanente. Yo creo que al final va
va a prevalecer la sensatez. Yo he estado comunicándome con distintos sectores que expresan esa preocupación y vamos a hacer esa conexión virtuosa que nos permita generar la oportunidad del diálogo. Hay personas que están planteando que esto se debe llevar al diálogo bicentenario, otros que dicen a la concertación. Por lo menos veo el interés de reconducir las cosas hacia ese proceso de diálogo. Hay algo que también quiero, pues tú eres abogado laboralista. Realmente, pues, estamos en un momento en el cual se está destruyendo trabajo más que creando. Y sí. ¿Crees que ya es el momento también de quitar ese peso que tal vez sea para la creación de empleos con el desempleo y sobre todo la economía informal como están, de reformar el Código de Trabajo? Bueno, hay una verdad de perogrullo, ¿no? Que los cambios a la legislación tienen que darse en la medida en que cambian los tiempos. Esa es una realidad. Debe haber un modelo de análisis de qué estamos haciendo con nuestras leyes versus los cambios que se dan en el mundo. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de robotización, estamos hablando de modelos de negocio a distancia, actividad al trabajo a distancia. Todos estos elementos deben tomarse en cuenta para hacer reformas legislativas que nos permitan conectarnos con ese futuro. Si nosotros nos atrincheramos en legislaciones que no tienen nada que ver con la realidad del mundo actual, vamos a tener problemas, inclusive para atraer inversiones internacionales que son importantes para generar empleo. Ojalá lleváramos a la racionalidad un debate sobre la legislación laboral. Inmediatamente, cuando se habla de legislación laboral, inmediatamente hay un ataque a la empresa privada, se dice que quiere precarizar el empleo y demás, y en realidad no es así. Hay una serie de temas que, si se miran con lógica, podrían ser predisponentes de mejores condiciones laborales para los trabajadores, incrementando, eso sí, la productividad y conectándonos con la nueva realidad global. Estamos viendo en otros países, por ejemplo, en Inglaterra ya hay robots que actúan en el órgano judicial, en algunas áreas, abogados robots. Hay en Estados Unidos, en el área de la medicina, también una robotización extendida que permite al final, por razones informáticas, establecer métodos para diagnósticos que sean mucho más rápidos, con lo cual se salvan muchas más vidas. O sea, hay una revolución tecnológica importante que al final debemos analizar para adaptarla, más bien que nuestra legislación se adapte a esa nueva realidad. Si no, vamos a estar viviendo en épocas que ya pasaron. El Código de Trabajo es de 1971-72. Nosotros no creemos que haya nadie que piense que esas normas se pueden aplicar en forma de igual manera en esa época, en el siglo XXI. Entonces yo llamo simplemente a un debate racional en ese sentido. Rubén Castillo Gil, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, me quedo con ese llamado al diálogo por parte del empresariado y sobre todo pues a defender nuestra economía y su crecimiento. Rubén Castillo, bueno, gracias. Gracias, Fernando. Gracias a Next Noticias. Muy amable. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos, hay mucho más que contarles. Hoy es domingo, 17 de julio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Y bueno, ¿cómo puede resolverse una situación como esta que hay detrás? Es ya los últimos pataleos de un sistema político que no da para más. Guillermo Antonio Ruiz, pues parece historia vivida, porque pues pareciera que estuviéramos viviendo en 1989 o estuviéramos en la mitad de los 90 con Pérez Valladares en la presidencia o estuviéramos cuando Martín Torrijos hizo esa reforma a la Caja del Seguro Social. Bueno, esa ebullición social, ya esta vez no hay más trucos, no hay más chisteras ni más conejos que salgan del sombrero. ¿Qué opinas tú?
Bueno, buenos días a ti, a José Luis y a todos los que nos están viendo a esta hora de domingo en la mañana. Te digo la verdad, esto no es tan mal, esto no pinta tan mal como lo que sucedió en ese año 2004-2005. Pero te voy a dar cómo terminó. ¿No? Claro. Se aprobó la ley 51 del Seguro Social. Lo mismo sucedió con la reforma fiscal. No sé si lo recuerdas, que en la antigua mansión de Ante, cuando todavía estaba ahí, se reunieron un montón de gente a blandear banderitas blancas. Eso fue en el 2004, principio del 2005. ¿Y qué se hizo? Se aprobó en la asamblea, tambor batiente en la madrugada, y se acabó la protesta. O sea, en el PRD saben cómo resolver estos temas. O llevando el hecho consumado o negociando, que fue lo que terminó pasando en el gobierno de Martín, con los maestros, los maestros y profesores, con los médicos y finalmente con los jubilados. ¿Se acuerdan lo de los jubilados que fue tan crítico como esto? ¿Cuál es la diferencia? Pues, ni hablar de lo de Pérez Valladares. Pérez Valladares al final perdió el control a propósito porque ya había perdido el referéndum y no le interesaba que Martín Torrijos fuera presidente y que lo sucediera. Antes de eso había controlado muy bien las protestas, sobre todo contra las privatizaciones. Pero el equipo que asesora al presidente Laurentino Cortizo es el mismo equipo, son casi los mismos con unos años más, que estaban con Pérez Valladares en la presidencia y con Martín Torrijos en la presidencia. ¿Cuál es la diferencia ahora? Pues que ya estos señores están por jubilarse. Todos están pendientes de lo suyo, no de ningún Tito Cortizo al cual no consideran como un miembro del PRD. Yo lo he dicho aquí varias veces. Todos están en el gobierno porque no les quedó de otra, porque al final era el que marcaba las encuestas. Pero si Nito, si Nito quedaba de segundo, aquí no estuviéramos hablando de eso. Todos habría ido con el primero. Si al final del camino el PRD ha tenido muchas oportunidades de postular a Nito Cortizo de candidato hasta la tercera. Esto hay que analizarlo porque este contexto es importante. ¿Por qué unas protestas que se pueden parar, que se pueden negociar, terminan con novatadas, terminan con anuncios absurdos, terminan con anuncios irrelevantes? Precisamente porque han dejado solo al presidente, no tiene un buen diagnóstico de la realidad. Evidentemente, el ministro de la presidencia no ejerce el liderazgo que ejercían otros ministros de la presidencia de administraciones PRD. Vicepresidentes de la República tampoco. Recordemos que Samuel Lewis y Rubén Arosemena eran los bomberos del gobierno de Martín Torrijos y el ministro de la presidencia de Pérez Valladares era su bombero. O sea, ese tipo de salvación no la tiene ahora mismo el presidente Laurentino Cortizo, que además tiene su problema de salud. Recordemos eso, no minimicemos el tema. Y no tiene contacto. Este gobierno ha adolecido de esa persona que tenga contacto con esa base social, con el Suntra, con los profesores, con las fuerzas sociales. ¿Dónde está el grueso de la protesta? En el interior del país. ¿Por qué está en el interior del país? Precisamente porque el PRD ha ido abandonando eso. O no el PRD del gobierno, el PRD de toda la vida está viendo los toros desde la barrera. Esa es la verdad de lo que está pasando ahora mismo. Yo he conversado con varios PRD y me hablan de que están viendo todo con tristeza, porque saben que esto sí, de seguir así, va en rumbo de colisión a que les pase lo mismo que el Partido Panameñista en las elecciones anteriores. O sea, que no va a desaparecer, pero va a ser un partido de 10, 12, quizás 8% en las próximas elecciones. No importa quién sea el candidato. O sea, habrá que rescatarlo, como le va a pasar al Partido Panameñista y al Partido Cambio Democrático si no termina en manos de Ricardo Martinelli. Así y Memo, que, al final del camino, yo lo que sí te digo... Y unos ministros de Estado totalmente que guardan silencio, un vicepresidente de la República que estando a cargo con la salida del mandatario del país a sus exámenes, nunca salió a decir nada, tan siquiera para entablar una negociación, para evitar todo lo que estamos viendo hoy día. Algún ministro del gabinete estaba de vacaciones incluso este fin de semana. Wow. Así te lo pongo. No me lo contaron, no lo vi con mis propios ojos. Entonces, no hay
una concepción de la realidad, ¿entiendes? El problema es que el gabinete del presidente Cortizo no entiende lo que está pasando, no lo asimila, y eso se lo demuestran las medidas de esta semana. Que si los coditos, que si la tuna, que si... Eso no es lo que la gente está pidiendo. La gente está pidiendo cambios profundos, que pasan por cambio de gabinete importante. ¿Por qué? Porque la gente está harta de los huecos, del tema de la vivienda, del tema del trabajo. Tiene que hacer un gesto político. Es que no nos caigan bien los ministros. De hecho, nosotros nos llevamos bien con casi todos. Pero necesita el gobierno hacer un gesto político que el país asuma con que el presidente entendió la realidad. ¿Qué le cuesta al gobierno suspender 2 meses el impuesto del combustible? Todo el mundo sabe que el impuesto del combustible es buena parte de la carga fiscal que uno paga. Esos son gestos. No estamos hablando de que tienes que dejarlo para siempre. Son gestos. Ahora, el gobierno no está preocupado. Bueno, si lo quitamos, ¿cómo lo volvemos a poner? Y esa es nuestra forma de recoger impuestos rápido. Pero bueno, son gestos que tienes que manejar. Y lo otro es que de una forma u otra tienes que ponerle un alto al tema de las medicinas. Nadie te pidió que bajaras la salchicha otra vez. O sea, lo que está caro no es la salchicha, lo que está caro son las medicinas. Te sale mejor tomar un avión, irte a Bogotá y comprar todas tus medicinas y traerlas acá que comprarlas en una farmacia aquí en Panamá. El pasaje cuesta $250. Claro. Y hay gente en Panamá que se gasta $500 en medicina mensual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero también la empresa privada tiene que mover piezas. Ahora, ya la empresa privada dijo, si el gobierno no mueve piezas, nosotros tampoco. Entonces está trancado el juego. Bueno, Memo, lo cierto es que pareciera que estamos en un callejón sin salida. Pues el gobierno da una propuesta, esta gente sale con otra más. Bueno, ya llevamos 83 propuestas. ¿Y esto quién? Es decir, el gran problema de nuestro país es que se quedó sin autoridad moral de alguien que pueda sentarse y que ambas partes lo consideren un mediador viable y sobre todo confiable. Ese es el problema, Fernando. Muy bien identificado, porque las iglesias ya no tienen ese poder. De hecho, los recientes escándalos de todas las iglesias, sobre todo las mayoritarias, les han restado credibilidad. Para colmo, las universidades, bueno, Telvina ha hecho todo lo posible porque las universidades estén en su punto más bajo en este momento. Yo recuerdo que uno de los mediadores en el conflicto del gobierno de Martín Torrijos era el rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, que en ese momento todavía pues, no había pasado los problemas que pasó después que entró al gabinete. Entonces, había alguien con credibilidad. Ahora, ¿dónde lo vas a buscar? No sé, el Tribunal Electoral, la Contraloría General de la Nación. ¿Dónde vas a encontrar a alguien con credibilidad? ¿El defensor del pueblo? ¿Qué será? ¿Que tendremos que llamar a las Naciones Unidas para un mediador? O sea, el problema es que el gobierno se ha quedado sin interlocutor. Ya te digo, salvo que el presidente dé una muestra, porque en política ya eso es una frase trillada, la percepción es la realidad. Y en este caso, la gente percibe que la realidad es que el presidente está ausente y que su equipo lo traiciona. Lo traiciona no darle el diagnóstico de la realidad. Eso es lo que está pasando. Sí, Memo, y también esta es la parte que no actúa el gobierno, pero los docentes con esta pérdida de clase, yo decía, quizás su manifestación es justa por la lucha que está por el alto precio del combustible, de la comida, de la medicina, es justa, pero es injusto con la pérdida de clase de los estudiantes. Ellos hablan también, como se dice por allí, que los funcionarios están cobrando sin ir a trabajar, pero los maestros también en estos momentos de paralización han recibido su salario. Bueno, la mayor parte de los maestros y profesores cobraron sin trabajar en muchas ocasiones. Pero te voy a decir algo. Yo tengo la impresión de que los maestros y profesores pensaron que esto iba a ser tomado, estas justas reivindicaciones, iban a ser tomadas en cuenta rápido. Pero no ha sucedido, y yo creo que eso también el gobierno apuesta al desgaste. Ante esta situación se ha trancado el juego. Además, al entrar los maestros y profesores en esto, ya tienen que encontrar una salida victoriosa. O sí, una de dos, el presidente mueve pieza o se llega a un acuerdo. Estamos lejos de ambas situaciones. Entonces, claro, el gobierno va a insistir en que los maestros y profesores cobraron y que los estudiantes de alguna forma u otra están perdiendo clases
y que, bueno, hay niños de 9 años que no saben leer y escribir por los problemas que hubo para dar clases a través del método digital. Y los profesores van a decir, bueno, ¿cómo vamos a dar clases si no puedo comer? Y también eso es una verdad. Hay mucha gente, yo sé de reportes de niños que llegan a las escuelas con agua y azúcar como lo único que Sí, pero tienen. Memo, ¿para qué entonces nosotros estamos están exprimiendo a la clase media para dar esos $120 de vale, para dar los 120 a los 65, para dar el no sé qué cosa? Si al final, ¿en qué se está usando? Todo niño, sobre todo los de primaria, están recibiendo 30, $40 al mes de la beca universal. Bueno, Además de las pasa galletas que nutricionales y de los al alimentos final y de tenían- otro retaila de al cosas que se dan en las escuelas o que deben darse en las escuelas. Es que al principio recuerda que todo esto giraba en torno a la interna del PRD. De hecho, me contaban hoy que incluso la bolsa esa que dan ahora es más chica. Sí. Y yo todavía no entiendo por qué la dan. O sea, al final del camino, todo giraba en torno al tema del PRD, los nombramientos, entonces se les ha estallado esto en la mano, ahora no saben qué hacer. Y ya te digo, el tema de los subsidios rebasa el cheque de ingresos del canal. Pero Ahora, por ¿qué le vas a mucho. sumar? Supuestamente ibas a tener unos ingresos de la minera, no has terminado el contrato. Así que tienes los ingresos de antes. Estás trancado porque si quitas el impuesto a la gasolina, te quedas sin impuestos frescos. Sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a pedir más dinero? ¿Vas a emitir bonos del Estado para disparar aún más la deuda pública? Entonces, todas estas opciones. Mira, yo recuerdo que el retiro voluntario que inició Catín Vázquez en el gobierno de No. Martín Torrijos, El retiro voluntario lo empezó Guillermo Ford hace 30 años. lo empezó Guillermo Ford. Eso se aguantó después con el gobierno del Toro. Lo que te iba a decir era el mecanismo que utilizó Catín Vázquez. Ese mecanismo le tomó casi 1 año y medio. Tanto así que cuando empezó, Catín se había ido de ministro. O sea, no son temas fáciles. Es más, te digo algo, el tema de Guillermo Ford no lo manejó Guillermo Ford, él lo anunció. Eso lo manejó su viceministro, que es paz descanse. Y él Sí, ambos. estuvo casi los siguientes 4 años en eso. Recuerda que eso terminó también en una negociación en Colón. O sea que son mecanismos muy difíciles. Espérate, ¿Qué Memo, tiene el presidente en este porque momento? tengo al docente Armando Espinosa de Lamia con nosotros. Y ¿quién sería el mediador que ustedes consideran, profesor Espinosa, fiable para llevar un diálogo de toda esta situación y por lo menos pues volver al punto de encuentro y el diálogo sea el que domine? Profesor Espinosa, buenos días. Saludos, Fernando, buenos días y a todos los miembros en la sala. Sí, en efecto, pues hay un mediador ahora mismo, es el defensor del pueblo por medio de la Defensoría del Pueblo, pero lamentablemente la Defensoría del Pueblo, mira la hora que es. Hace 2 días se suspendió el diálogo, ayer no pasó nada, hoy no pasa nada, y no ha tenido la Defensoría la capacidad de volver a sentar las partes en la mesa. Entonces, en ese sentido, hay que mirar quién está mediando en esta situación, porque ya no se trata de las dirigencias magisteriales o sindicales o de productores y agricultores que hay en la mesa NADEPO. Se trata de una situación que es el propio país. Hay más de 90% de aceptación en la medida de huelga. Eso es un tema que tiene que analizar la autoridad gubernamental. Cuando tú tienes un país que aprueba en un 90% las acciones que se están haciendo, entonces tienes que sentarte rápido, tienes que resolver rápido. Bien lo decía el amigo de la mesa de debate. Guillermo Ruiz. Nosotros, la dirigencia magisterial pensó que esto el gobierno nacional se iba a sentar a resolverlo rápido con nosotros, pero se ha puesto a medir fuerza. Ahí está la fuerza. Desgraciadamente es así. Y el gran problema es que pues, los grandes sacrificados son, por decirlo de alguna forma, los primeros víctimas de todo esto son nuestros hijos. ¿Cómo va a ser esa reposición de clases? Empezando por ahí. ¿Y de qué forma se puede, no sé, pues, inventar un nuevo método de huelga, dar clases 2 días o 3 días e irse a paro otros 2? Es decir, alguna forma fuera de la caja se puede pensar, porque a la larga
Bueno, yo creo que el tiempo está jugando en contra de ustedes, con los padres de familia teniendo esos niños en casa sin tener, es decir, y encima con un costo pues en aumento. Te cuento, Fernando, los propios padres de familia han decidido mantener a sus niños en casa. Es que esto no es un tema de aumento de salario del docente. Esto no es un tema de una reivindicación laboral docente. Es un tema país. Es un tema de Fernando, es un tema de Armando, es un tema de los padres de familia. Es un tema de todos. Yo estoy casi seguro que los propios ministros y que los propios asesores gubernamentales saben que la cosa está jodida para ellos mismos. Entonces los padres de familia también están apoyando esta medida. Es que la realidad es que el país está jodido. Nadie aguanta el costo de la canasta básica, nadie aguanta el costo de la medicina, nadie aguanta el costo del combustible. Son 3 puntos que los educadores hemos solicitado. En esa mesa no hay solo educadores, Fernando. Hay productores, hay ganaderos, hay agricultores, pescadores, hay todo tipo de personas sentadas en esa mesa. ¿Y qué pasa? El gobierno nacional, el mensaje que nos ha mandado, vamos a ver quién tiene más fuerza. O se rinden nosotros o nos rendimos nosotros. Eso no se trata de quién se rinde primero. Se trata de que cuando escoge a las autoridades gubernamentales en este país, es para que estén por delante, estén en medio de resolver los problemas de la población en general, no de los ricos que se llevan la plata en este país o de la clase política. Así que el tema de los 13 días de huelga que llevamos con las clases paralizadas y otras medidas de fuerza, ese tema no es un tema que están atacando los propios padres de familia. Es un tema donde ellos están apoyando porque saben que su canasta básica está en problema, saben que su combustible está en problema y saben que el tema de su salud está en problema. Profesor, así que, Fernando, es un tema de que casi la mayoría de la población está aprobando. Profesor, José Luis Río le saluda. Sin embargo, usted ha utilizado un término para definir cómo está la situación del país. Usted ha dicho que está jodida. Pero los jodidos van a ser los estudiantes después de esto. Aunque se justifique lo que ustedes están luchando, aunque se justifique que los padres de familia le están dando la razón, porque después van a venir con trabajos múltiples a los estudiantes para que entreguen, mientras que los que están en escuela privada tienen una ventaja, porque por su seguridad las clases fueron suspendidas de manera presencial en escuelas privadas, pero se están dando de manera virtual. Se sigue dando una desventaja con el sistema público de educación en el país. José Luis, te lo contesto de la misma forma, ¿ya? Y agregándole otras palabras. Nuestros estudiantes tienen décadas de estar jodidos por autoridades que no invierten en educación. No hay internet, no hay agua potable, no hay material didáctico, las escuelas rancho, te sigo enumerando, no hay comida en las escuelas, el 85% de nuestros estudiantes están pasando hambre. Y si te hablo de esta administración, que es la que le toca resolver este sistema, tenemos 3 años que nos prometieron que iba a ser la estrella. Y me vas a decir a mí que en 13 días nuestros estudiantes están jodidos por culpa de nosotros, cuando las propias autoridades gubernamentales los han jodido por décadas. Ahora le pregunto yo a usted sobre ese tema. ¿Quién tiene la culpa de lo que está pasando en educación? Y te cuento, los educadores no hemos agregado ningún tema educativo a la mesa laboral. No hemos tocado el tema de la infraestructura, del agua, el internet, del material didáctico. Estamos negociando sobre 3 temas país: combustible, medicamentos y canasta básica. Después nos sentaremos a ver el tema de la mala inversión en educación. Así que son las autoridades que nos han gobernado alternativamente por décadas en este país, José Luis, los que nos han tenido jodidos por siempre. Bueno, don Armando, vamos a ver en qué termina esta semana. Como siempre, un placer y gracias por haber estado con nosotros hoy domingo. José, ¿qué nos espera? Muchas gracias. La semana de la tercera semana de julio. Bien, vamos a la pausa, Fernando. Antes y al regresar, vamos a estar conversando con Alonso Correa para ver el tema internacional, porque hay mucho que tocar en temas internacionales y también nacionales, como todo lo que puede estar ocurriendo durante esta semana. Así es. Estamos de regreso con más de Entre Líneas y vamos a hacer el análisis internacional y nos acompaña como todos los domingos Alonso Correa. Alonso, bienvenido, buenos días. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos.
Y pues como pude agregar este martes en el análisis del ingeniero José Blandón, pues hablé acerca de las protestas que ocurrieron esta semana en Europa, en Países Bajos y en Alemania. En Alemania, además de estas protestas de los agricultores, por culpa de la escasez de combustible y de fertilizante, se le agrega unas declaraciones del ministro de Economía, Robert Habeck, que dice que ya esto es una crisis social, esta escasez tanto de combustible como el alza de los precios de la luz, como la escasez de fertilizante. ¿Por qué? Porque Vonovia, la empresa número 1 de inmobiliaria de Alemania, algo que no sé cómo compararlo con Panamá, Vonovia ya ha dicho que pues, se van a empezar a cerrar el grifo a la calefacción en la noche. Ya no se van a poder calentar todos los apartamentos que estén dentro de sus contratos durante las horas de la noche con calefacción. También es que no es necesario, estamos hablando de que ahora mismo en Europa se está viviendo una ola de calor bastante fuerte. Aquí en Salamanca hablamos de casi 40 grados de calor, pues en la gran mayoría del día, y la noche no baja de 20, así que la calefacción realmente es algo innecesario. Pero el ver que empresas así de grandes ya estén avisando que no se va a poder utilizar la calefacción en la noche es un indicio de posiblemente uno de los peores inviernos que se van a vivir en este continente. Además, sumado a esto, a estos avisos de Vonovia, en Alemania también se vio el cierre, según Rusia, es el cierre temporal del gasoducto Nord Stream 1, que recordemos tenía un gasoducto hermano, el Nord Stream 2, que recorría el mar Báltico, pero que ha sido clausurado, la construcción ha cesado por la guerra en Ucrania, por el conflicto en Ucrania entre Ucrania y Rusia. Este cierre temporal deja bastante mal a Alemania, que tenía pensado tener el depósito de gas lleno al 100% para el invierno, y ahora mismo están cerca del 60-61%. Con este cierre, que ya Rusia ha dicho que son 10 días, pero que Alemania y gran parte de Occidente saben que puede llegar a ser permanente, pues se complica la situación para los países centrales que dependen del gas ruso. Pero llevando esto a un punto en el que me quiero enfocar muchísimo más, esta escasez de alimento, esta inflación de la moneda o la caída del euro, como lo estamos viendo, es lo que ha llevado en gran parte a lo que está ocurriendo en Sri Lanka, en este país al lado de la India, que pues, si Curcio Malaparte escribiera pues, técnicas de golpe de Estado, creo que la agregaría como un ejemplo más. Lo que ocurrió en Sri Lanka es pues, el ejemplo perfecto de lo que 2 años de pandemia y un mal manejo económico crea en una sociedad, porque se han unido el aumento de la gasolina, el aumento del petróleo, la escasez de alimentos, la inflación de la moneda y un PIB que al principio se mantenía gracias al turismo después de un ataque terrorista en 2019 que dejó cerca de 216 muertos, pues se ha visto reducido, pues ha llevado que el PIB se redujese de manera drástica. Además de todo esto, las grandes deudas externas que tenía el país, que no soportaban también, porque 2/3 del PIB se iban solamente a pagar los intereses de estas deudas, han hecho que el gobierno de Gotabaya Rajapaksa pues cesara de tener el control del país después de unas grandes turbas de ciudadanos se hiciesen con el control del palacio presidencial. El presidente, que todavía no se sabe si ha podido salir del país, ya que estaba en una base militar, pero ha perdido 4 vuelos que lo llevarían a Emiratos Árabes, a él y a su esposa. No se sabe cuál va a ser el futuro real de Sri Lanka en estos momentos, pero a lo que quería llegar y por lo que saqué este ejemplo, es que Sri Lanka es, yo creo que el ejemplo de lo que puede suceder si no se tiene el control real y se cree que el mundo sigue siendo el mismo que antes de la pandemia. Ahora mismo hay que innovar y hay que buscar nuevos métodos,
tanto para saldar las deudas externas, hablo de los estados, las deudas externas, las deudas que se tienen por este virus, y pues tratar de utilizar un poco de la economía que obligó la Unión Europea a los países después de la crisis del 2008. Por el momento, eso es el análisis que les tengo, pero podemos continuar esto en el estudio. Porque, Alonso, también la noticia internacional va a ser esa visita de Joe Biden a Israel, y que lo llevará a Cisjordania y Arabia Saudita, casi al mismo tiempo en el cual Vladimir Putin estará en Irán. Es decir, claro, tensión por partida doble. A ver, la geopolítica es un juego de estrategia y mucho más que de estrategia, de apariencia. Arabia Saudita y Cisjordania, creo que es el Líbano, son uno de los pocos países árabes que han firmado estos tratados de paz con Israel, justamente en el gabinete anterior, en el de Trump. Y fue un hito masivo el haber logrado que reconociesen siquiera al Estado de Israel, porque recordemos que Palestina, con Hezbollah, que tiene el control de gran parte de la costa mediterránea y está en gran parte del centro de la península arábiga, es uno de los aliados de estos que andan callados de la ayatolá en Irán. Y la visita de Putin a Irán pues puede ser en gran medida en búsqueda de apoyo bélico, de apoyo militar. No creo que sea apoyo directo, no creo que se envíen tropas, pero sí tal vez el traslado de algún tipo de material bélico que pueda ocurrir por ahí por Irán, que se le abran las fronteras a algunas fragatas, que se pueda mover algún armamento pesado por dentro del territorio iraní. La visita de Biden a la península arábiga, yo creo que además de estar agendada desde hace meses, pues representa algo más pues que Biden es el presidente de los Estados Unidos y se necesita la gente que recuerden quién es verdaderamente el presidente de los Estados Unidos, porque después de estas múltiples actuaciones en donde se le nota confundido o que se le pierde el hilo del discurso, puede que pues se debilite un poco la fuerza que tienen los Estados Unidos en la zona. Y recordemos que realmente Israel, además de uno de los mayores aliados que tiene Estados Unidos militarmente, funciona pues casi como un portaaviones para la nación americana en esta región, un lugar en donde saben que pueden pues trasladar tropas y tener tropas de rápida acción por si explota alguna situación en esa zona. Porque también, es decir, el petróleo, al final son dos de los grandes jugadores del petróleo, y no solamente del petróleo crudo, sino también del refinado, que pues es la última base de Occidente para poder llenar la cuota rusa, tanto Irán como Arabia Saudita. A ver, yo creo que la guerra del petróleo es algo que se tiene bastante oculto y que la gente no tiene dentro del panorama. El petróleo ruso, quieras o no, representa, más que el petróleo, el gas ruso representa pues un importante empuje energético que ya hemos visto cómo se requiere en Europa. Ahora lo que creo que va a suceder con esta visita, tanto de Putin a Irán como de Biden a Arabia Saudita, va a ser una guerra económica entre los dos países para ver quién puede ser el que saque mayor cantidad de petróleo. Y hay que recordar que ahora mismo, pues, los Emiratos Árabes, tanto Emiratos Árabes como Arabia Saudita, pues están con una producción bastante común, mientras que Irán, yo creo que después de esta visita de Putin a Irán, puede que multiplique la sacada de petróleo, tanto para vendérsela a Rusia como para utilizarla como escudo por cualquier sanción que le pueda caer. Sí, Alonso, y otra, y también importante conocer esa reunión donde Biden va a participar y que también donde tuvo participación en ese encuentro durante la semana el presidente Biden con el presidente de México, que no se le vio muy cómodo en esa reunión.
ver, Andrés Manuel López Obrador es presidente de México, sí, pero es que el desorden que hay en el país es muchísimo peor que el que había con Peña Nieto, a pesar de que Peña Nieto no fue un presidente, que fue el que necesita México, pero es que López Obrador creo que es en menos que eso, porque López Obrador parece ser pues, una especie de ametralladora sin mira, dispara hacia cualquier lado, tiene políticas que no tienen ningún tipo de sentido, y después de las reuniones que tuvo el año pasado con la vicepresidenta Kamala Harris, creo que esta visita con Biden va a ser algo como para apuntarlo hacia algún sitio y mantenerlo a raya. Así que hay que ver cómo se mantiene esta situación al sur de la frontera de los Estados Unidos luego de esta reunión. Bueno, es lo que tenemos, Alonso. Gracias y buenas tardes hasta el otro lado del mundo. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, ver los efectos de estos días de paralización, cómo se va a recuperar el país de esta economía que ya venía golpeada, cómo va a aplicar el gobierno esos 10 puntos de austeridad, se van a cumplir realmente, cómo devolverle la confianza al país, cómo se van a recuperar las clases. Los padres de familia no están de acuerdo con una extensión de la jornada escolar por la pérdida de clases. Así que son temas que se van a discutir durante esta semana, Fernando. Así es, era lo que teníamos que contarles esta mañana aquí en Entre Líneas. A todos, gracias por su audiencia. Les recuerdo, este programa se retransmite por KW Continente. Mañana les esperamos desde las 6 en punto de la mañana en la edición matutina de Next Noticias. Suerte en la lotería.